Señores y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 8 de lo que va de la temporada. 8 competencias a disputarse, donde sobresale el premio en homenaje a don Antonio Chiquicosi a disputarse en quinto turno sobre 1400 metros. Ya los ejemplares de la primera carrera están realizando el paseo preliminar. Competencia reservada para los machos del handicap inferior, distancia 800 metros. No corre el 4 Magnate. El 1 triunfa Arnaldo Portillo, 54 kilos 600 gramos. El número 2 Black Explicit Javier Portillo, 53 kilos 200 gramos. El 3 Bandolero Leonardo Jiménez, 58 kilos. Y el 5 Don Juan Marco Mesa, 56 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, esposo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, triunfo, pequeña ventaja sobre el número 3, bandolero que le presenta lucha. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Don Juan. Cuarto viene mencionando el número 2, Black Split. Sigue contra los primeros metros de la prueba. Por dentro el 1, triunfo a su costado exterior el número 3, bandolero. Quedando en la tercera ubicación expectante el 5, Don Juan. Cierra la marcha el 2, Black Split. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Número 3, bandolero. Pequeña ventaja suave. Número 1, triunfo. Viene ganando un terreno por fuera el participante número 5, Don Juan. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, bandolero. A rigor el látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Juan. Tercero se desempeña el competidor número 1, triunfo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por fuera el número 5, Don Juan. Pequeña ventaja sobre el número 3, bandolero. Pocos metros para el disco por fuera el 5, Don Juan y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el número 2, tercero el 3 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el 5, Don Juan; segundo el 2, Black Explicit; tercero el 3, Bandolero; cuarto y último el 1, Triunfo. Tiempo empleado por el ganador: 51 segundos 7 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador el 5, 105.000 guaraníes. Llave directa 5, 216.400 guaraníes. La apuesta a Pick 5, en su primer pase los saltaron 153 boletos, su valor 49.000 guaraníes en los monitores de desarrollo de la primera carrera. Cargaron. Sale a enseñar el camino participante número 1, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 3, Bandolero, que le presenta lucha. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Don Juan. Cuarto viene accionando el número 2, Black Explicit, descontado los mismos metros de la prueba. Por dentro el 1, Triunfo, a su costado exterior el número 3, Bandolero. Quedando en la tercera ubicación expectante el 5, Don Juan. Cierra la marcha el 2, Black Explicit. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. El número 3, Bandolero, pequeña ventaja sobre el número 1, Triunfo. Viene ganando un terreno por fuera el participante el número 5, Don Juan. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, Bandolero. A rigor el látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Juan. Tercero se desempeña el competidor número 1, Triunfo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por fuera el número 5, Don Juan. Pequeña ventaja sobre el número 3, Bandolero. Pocos metros para el disco por fuera el 5, Don Juan y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el número 2, tercero el 3 y cruzaron el disco.
Informamos al público en la competencia internacional proveniente del hipódromo de Belmont. La competencia no se va a disputar en césped y se borraron el 2, el 3 y el 4 y corren todos los suplentes. Reiteramos esta importante información. En nuestra tercera carrera, la competencia internacional, que debía disputarse en pista de césped, se va a disputar en arena y no corren 2, 3 y 4, sí corren todos los suplentes. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pesos garantizado. Reiteramos esta importante información en la tercera carrera, competencia internacional, no serán de la partida el 2, el 3 y el 4. Hasta el momento la competencia sí se va a disputar en pista de césped.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría de distancia 1100 metros. El 1, Houdini, Javier Portillo, 54 kilos. El 2, escoltado Arnaldo Portillo, 57 kilos. El 3, Amiguito no correrá. El 4, Café Fuerte, Marcos Mesa, 53 kilos. El 5, Ayla Secura, Marcos Rivas, 53 kilos. Y el 6, Bandido, Jorge Benítez, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino. El participante número 1, Houdini, le toma cuerpo de ventaja al 4. Café Fuerte, tercero se desempeña el 2, escoltado, cuarto viene accionando el 6, Bandido, cierra marcha del número 5, Ayla Secura. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 1, Houdini, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, escoltado, gana terreno por fuera el número 4. Café Fuerte, quedando en la cuarta ubicación, expectante el número 6, Bandido, cierra marcha el 5, Ayla Secura. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera, el 1, Houdini, pequeña ventaja sobre el 4, Café Fuerte, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 2, escoltado, cuarto viene accionando el 6, Bandido, y están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco, el número 1 Houdini, pequeña ventaja sobre el número 4 Café Fuerte, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el número 2 escoltado. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Por dentro el número 2 escoltado, por fuera el número 1 Houdini, más abierto lo hace el 4 Café Fuerte. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera, el número 1 Houdini, pequeña ventaja ahora sobre el número 4 Café Fuerte. Abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el número 6 Bandido. Últimos 50 metros de carrera, por dentro el 1, por fuera el 6, pocos metros para el disco, el 6 Bandido. Cuerpo de ventaja sobre el número 1 Houdini. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 6, Bandido. Segundo el 1, Houdini. Tercero el 4, Café Fuerte. Cuarto el 5, La Secura. Quinto y último el 2, Escoltado. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos, 2 centésimos. Ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero un cuerpo. Dividendos se pone ganador del 6, 10.500 guaraníes. Llavireta 6-1, 175.000 guaraníes. Trifecta 6-1-4, 165.700 guaraníes. Duplo 5-6, 6 aciertos, 248.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta triple, 33 aciertos, 94.700 el costo del enganche. Segundo pase del pick 5, lo aceptaron 14 boletos, su valor 535.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 1, Houdini, toma cuerpo de ventaja al 4. Café Fuerte, tercero se desempeña el 2, escoltado, cuarto viene sonando el 6, Bandido, cierra la marcha el número 5, La Secura. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, Houdini, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, escoltado, gana terreno por fuera el número 4. Café Fuerte quedando en la cuarta ubicación, expectante el número 6, Bandido, cierra la marcha el 5, La Secura. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera, el 1, Houdini, pequeña ventaja sobre el 4, Café Fuerte que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 2, escoltado, cuarto viene sonando el 6, Bandido, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 1, Houdini, pequeña ventaja sobre el número 4, Café Fuerte que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el número 2, escoltado. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Por dentro el número 2, escoltado, por fuera el número 1, Houdini, más abierto lo hace el 4, Café Fuerte. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, el número 1, Houdini, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Café Fuerte, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el número 6, Bandido. Últimos 50 metros de carrera, por dentro el 1, por fuera el 6, pocos metros para el disco, el 6, Bandido. Cuerpo de ventaja sobre el número 1, Houdini, cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Belmont Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren 2, 3, 4 y 14. Prueba sobre 1200 metros, pista de césped. Favorito momentáneamente es el 9, Pipsy, seguido en las apuestas por el número 6, Kodiak Wintergreen. Tercer jugado se muestra el competidor número 7, Admis Waves. 20 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego el PIC 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes. Pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
5 minutos y finalizan las apuestas. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostado en esta tercera carrera. Arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando ya los competidores de nuestra tercera carrera. Belmont Park, 1200 metros, es pista de césped. Prueba muy pareja. El favoritismo repartido entre el 6, 7, 9 y 13. Todo en condiciones. Ahora sí. Largaron. Parte con desventaja la competidora número 9 a tiempo que sale en señal el camino número 1. Le toma pequeña ventaja al participante número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 7. Cuarto viene accionando el 11. En la quinta ubicación se desempeña el 5, apareado con el 6. Descontado los primeros metros de la prueba el número 1. Retira el cuerpo de ventaja sobre la número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 11. Cuarto expectante viene accionando por dentro de la competidora número 7, quedando en la quinta ubicación la participante número 5, apareada con la número 6. Más atrás viene accionando el 8, luego el 13. Las competidoras se están enfrentando el codo sin variantes con la número 1 enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 10 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación expectante se desempeña la competidora número 11, quedando en la cuarta ubicación por dentro. La participante número 7 más atrás lo hace el 5 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, la número 1, pequeña ventaja ahora sobre la número 10. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera, la número 10, pequeña ventaja sobre la número 7. Viene ganando terreno al fondo el 9. Descuenta ya los últimos 50 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por fuera 9, por dentro 5, pocos metros para el disco. Por fuera la número 9, Pipsy y Flying Pratt. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 9, Pepsi. Segunda la número 5, KU. Tercera la número 7, Admis Waves. Cuarta la número 10, Independence Avenue. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 9 segundos 41 centésimas. Ganada por medio cuerpo, de la segunda a la tercera un cuerpo. Los dividendos se ponen a ganar 95.500 guaraníes. Llave simple 5995, 194.200 guaraníes. Duplo 69, 2 aciertos, 478.700 guaraníes. El duplo Consuelo con el 14 que se borró paga 35.500 guaraníes. Primer pase del pick 4, 54 aciertos, 69.400 el valor del enganche. Segunda triple, 7 aciertos, 446.400 el costo del enganche. Tercer pase del pick 5, 4 aciertos, valor de enganche 1.875.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público, en la cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Informamos al público, en la quinta carrera no será la partida de la competidora número 2, Justina. Reiteramos, se borró de la quinta carrera la número 2, Justina.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Octava categoría, 1200 metros. El 1, Perfume de Rosal, Marcos Rivas, 54 kilos. El 2, Robertinho, Jorge Benítez, 53 kilos. El 3, Quinteto de Oro, José Romero, 52 kilos. El 4, As de Oro, César Mora, 54 kilos. Y el 5, Genitor, Javier Portillo, 56 kilos. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al número 3, Quinteto de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 4, As de Oro. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1, Perfume de Rosal. Cuarto viene accionando
por fuera el número 5, Genitor. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros el número 3, Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 4, As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeñan apareados el 1, Perfume de Rosal, con el 5, Genitor. Cierra la marcha el 2, Robertinho. Los competidores en mitad de codo el número 3, Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación a 4 cuerpos se desempeña el 5, Genitor, apareado con el 1, Perfume de Rosal. Cierra la marcha el 2, Robertinho, y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Quinteto de Oro, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4, As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Genitor, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, hay lucha en la delantera, por fuera el número 3, Quinteto de Oro, por dentro el número 4, As de Oro, quedando en la tercera ubicación el número 5, Genitor, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, por dentro el número 4, As de Oro, pequeña ventaja sobre el número 3, Quinteto de Oro, que insiste por fuera, últimos 50 metros de carrera, el 4, As de Oro y César Mora. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Quinteto de Oro, tercero el 1, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4 As de Oro, segundo el 3 Quinteto de Oro, tercero el 1 Perfume de Rosal, cuarto el 5 Genitor, quinto y último el 2 Robertinho. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 12 centésimas, ganada por 2 cuerpos y un cuarto, el segundo al tercero, varios cuerpos, dividiéndose por ganador del 4 vacante, Yavireta 4-3, 114.300 guaraníes, trifecta 4-3-1, 19.900 guaraníes, duplo 9-4, 10 aciertos, 115.500 guaraníes. Primera triple aceptaron 97 boletos, su valor 38.700 guaraníes. Segundo pase del pick 4, lo aceptaron 26 boletos, su valor 144.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.250.000 guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase lo aceptaron 2 boletos, valor de enganche 3.750.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al número 3 Quinteto de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 4 As de Oro. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1 Perfume de Rosal. Cuarto viene accionando por fuera el número 5 Genitor. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 3 Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 4 As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeñan apareados el 1 Perfume de Rosal con el 5 Genitor. Cierra la marcha el 2 Robertinho. Los competidores en mitad de codo el número 3 Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4 As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación a 4 cuerpos se desempeña el 5 Genitor, apareado con el 1 Perfume de Rosal. Cierra la marcha el 2 Robertinho. Y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3 Quinteto de Oro. Intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4 As de Oro, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 5 Genitor. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, por fuera el número 3 Quinteto de Oro, por dentro el número 4 As de Oro, quedando en la tercera ubicación el número 5 Genitor. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, por dentro el número 4 As de Oro, pequeña ventaja sobre el número 3 Quinteto de Oro, que insiste por fuera. Últimos 50 metros de carrera, el 4 As de Oro y César Mora. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3 Quinteto de Oro, tercero el 1, cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio en homenaje a don Antonio Cosia Campos. El 1 es 8 de enero, con la conducción de Juan Figueredo, 56 kilos. La número 2, Justina, no será de la partida. El 3, Atom, Marco Rivas, 52 kilos y medio. Y el 4, My Dream, Arnaldo Portillo, 57 kilos. En esta quinta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio homenaje a don Antonio Cosia Campos. Sale a enseñar el camino a la competidora número 4, My Dream. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, 8 enero. En la tercera ubicación a 5 cuerpos se desempeña el número 3, Atom. Descontado los primeros 200 metros de la prueba con la número 4, My Dream enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, 8 enero. Quedando en la tercera y última ubicación a varios cuerpos el participante número 3, Atom. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes, siempre la número 4, Maidrin enseñando el camino. Lo hace ahora con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, 8 enero, que va en su búsqueda. Quedando en la tercera ubicación a 7 cuerpos y medio el participante número 3, Aton. Los competidores en mitad de codo y van cabeza a cabeza por dentro del número 4, Maidrin. A su costado exterior, el número 1, 8 enero, sigue saliendo la marcha varios cuerpos, el número 3, Atom. Y los competidores del premio homenaje a don Antonio Chiquicosia están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro del número 4, Maidrin. A su costado exterior el número 1, 8 enero. En la tercera ubicación lo hace el número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista, número 1, 8 enero. Le toma ahora pequeña ventaja el número 4, Maidrin. Viene ganando terreno al fondo el competidor número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 1, 8 enero. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 4, Maidrin. Gana terreno al fondo el competidor número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 1, 8 enero. Y Juan Bautista Figueredo, cuerpo de ventaja sobre el número 3, tercero, 4, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 1, 8 enero, segundo el 3 Atom, tercero y última la número 4 My Dream. Tiempo empleado por el ganador, minuto 32 segundos 31 centésimos, ganada por un cuerpo y 3 cuartos. De segundo al tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por el ganador del 1, vacante, llave directa, perdón, la apuesta duplo 4-1, 15 aciertos, 53.300 guaraníes. Primera triple, acertaron 65 boletos, su valor 23.100 guaraníes. Segunda triple, acertaron 58 boletos, valor del enganche 64.700 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, acertaron 15 boletos, valor de enganche 250.000 guaraníes. Y quinto y último pase del PIC 5, con un solo acierto, 6 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Arranca la última triple en esta sexta carrera, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Largaron el premio homenaje a don Antonio Cosia Campos. Sale a enseñar el camino a la competidora número 4, My Dream. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, 8 enero. En la tercera ubicación a 5 cuerpos se desempeña el número 3, Atom. Descontado los primeros 200 metros de la prueba con la número 4, My Dream enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, 8 enero. Quedando en la tercera y última ubicación a varios cuerpos el participante número 3, Atom. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes. Siempre la número 4, Maidrin, enseñando el camino. Lo hace ahora con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, 8 enero, que va en su búsqueda. Quedando en la tercera ubicación a 7 cuerpos y medio el participante número 3, Atom. Los competidores en mitad de codo y van cabeza a cabeza por dentro del número 4, Maidrin. A su costado exterior, el número 1, 8 enero, sigue cerrando la marcha varios cuerpos. El número 3, Atom. Y los competidores del premio homenaje a don Antonio Chiquicosia están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro del número 4, Medellín, a su costado exterior el número 1, 8 enero. En la tercera ubicación lo hace el número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista, número 1, 8 enero. Le toma ahora pequeña ventaja al número 4, Medellín. Viene ganando terreno al fondo el competidor número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 1, 8 enero. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 4, Medellín. Gana terreno al fondo el competidor número 3, Atom. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, el número 1, 8 enero, y Juan Bautista Figueredo, cuerpo de ventaja sobre el número 3, tercero el 4, cruzaron el disco.
Cambio de monta en esta sexta carrera, el 4 Redactor será conducido por César Mora.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba para ejemplares de la décima categoría, distancia 800 metros. El 1, Muxu, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El número 2 es Hijo del Sol, José Romero, 56 kilos. El 3, Trago Fuerte, Jorge Benítez, 56 kilos. El 4, Redactor, que cambió de monta, César Mora, 52 kilos. El 5, Amaro Pargo, Leonardo Jiménez, 54 kilos. Y el 6, Pato Teró, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes esposo garantizados. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple de 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. El enganche del último pase del P4 tiene un valor de 250.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado de 3 millones de guaraníes.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale decididamente al señal el camino el participante número 1, Muxu, pequeña ventaja sobre el 2, Hijo del Sol, tercero se desempeña el número 3, Trago Fuerte, cuarto viene accionando el número 6, Patotero en la quinta ubicación, el 5, Amaro Pargo, cierra marcha el número 4, Redactor. Los competidores en los últimos 600 metros, el 1, pequeña ventaja sobre el 3, entramos el 2 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Por el centro de la pista, el número 3, Trago Fuerte a su costado interior, el número 1, Muxu. Entre ambos se desempeña el participante número 2, Hijo del Sol. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3, Trago Fuerte. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña por fuera el número 6, Patotero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Y continúa la lucha delantera por dentro el número 1, Muxu. A su costado el número 3, Trago Fuerte. Abierto lo hace el número 6. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el número 1, Muxu y Arnaldo Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 1 Muxu, segundo el 6 Patotero, tercero el 2 Hijo del Sol, cuarto el 5 Amaro Pargo, quinto el 3 Trago Fuerte, sexto el 4 Redactor. Tiempo empleado por el ganador: 50 segundos, 81 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio, el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 1, 37.100 guaraníes. Llave directa 1-6, 283.500 guaraníes. Trifecta 1-6-2, 400.000 guaraníes. Duplo 1-1, 15 aciertos, 92.400 guaraníes. Primera triple aceptaron 41 boletos, su valor 487.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 4 boletos, valor de enganche 375.000 guaraníes. Triple que finalizaba con 8 aciertos, 375.000 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con 2 aciertos, 1.500.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino el participante número 1, Muxu. Pequeña ventaja sobre el 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 3, Trago Fuerte. Cuarto viene accionando el número 6, Patotero. En la quinta ubicación el 5, Amaro Pargo. Cierra marcha el número 4, Redactor. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, pequeña ventaja sobre el 3. Entramos el 2 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Por el centro de la pista el número 3, Trago Fuerte. A su costado interior el número 1, Muxu. Entre ambos se desempeña el participante número 2, Hijo del Sol. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3, Trago Fuerte. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña por fuera el número 6, Patotero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro el número 1, Muxu. A su costado el número 3, Trago Fuerte. Abierto lo hace el número 6. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el número 1, Muxu y Arnaldo Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Tenemos la señal en vivo en directo desde Hipódromo de Santa Anita. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial y séptima carrera también allí en el hipódromo ubicado en California. 8 competidores, corren todos 1600 metros es la distancia, pista de césped y gran favorita se muestra la número 4, Freedom Lass. Está pagando 1-1. Enemiga en las apuestas lo hace la número 1, Indy Start. Tercer jugada se encuentra la competidora número 6, Dream Princess. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4 millones de guaraníes es el pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se coloca la número 8. Se muestra muy indócil la número 4, la favorita, Freedom Less. Largaron. Sale a enseñar el camino por el lado interior de la pista la número 1, pequeña ventaja sobre la número 5 que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo y media ventaja a la número 6, a gran terreno por fuera la número 8 y le presenta lucha a la puntera. Cruzan el disco por primera vez, asume el comando del lote la número 8, Ice Queen. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, en la tercera ubicación se desempeña la competidora número 6, quedando cuarta por dentro la número 1, más abierta lo hace el 5. En la sexta ubicación el 3, luego la favorita el 4, cierra la marcha el 2. 22 segundos, 61 centésimas, la número 8, Ice Queen. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, World of Magic. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la competidora número 1. Quedando en la cuarta ubicación expectante la número 6, quinta viene accionando el 7. Gana terreno al fondo la participante número 3, quedando en la séptima ubicación la favorita la número 4. Sigue cerrando la marcha la competidora número 2, Dolly May. Las participantes descontaron los 800 metros en 46 segundos, 99 centésimas. La número 8, Ice Queen, medio cuerpo de ventaja sobre la número 5 que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña expectante la participante número 6. Cuarta mejorando, lo viene haciendo por fuera la número 7. En la quinta ubicación expectante por dentro se desempeña la número 1. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la participante número 2. Quedando en la séptima ubicación el 4. Cierra la marcha ahora el número 3 y están en la recta final. La número 5, Warriors Magic, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6 que va en su búsqueda. Abierta se desempeña la participante número 1. Viene ganando terreno al fondo la participante 2. Descuenta de los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha delantera. Por fuera la número 1, por dentro el 6. Gana terreno al fondo el 2. Últimos 50 metros, cabeza a cabeza, por dentro 6, por fuera el 1, pocos metros para el disco. El 1, Instar y Mike Smith, medio cuerpo de ventaja sobre la número 6. Heckerson el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 1, Indie Star. Segunda la número 6, Dream Princess. Tercera la número 2, Dolly May. Cuarta la número 3, Sayarat. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 35 segundos, 65 centésimas. Ganada por el pescuezo de la segunda a la tercera. 3/4 de cuerpo.
Dividiéndose por ganador el 1 vacante, llave simple 1661, 300.000 guaraníes. Duplo 1-1, un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes. Tercera triple ha quedado vacante y la segunda triple acertaron 6 boletos, su valor 3.333.300 guaraníes en los monitores del desarrollo de la séptima carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.400.000 el pozo garantizado y la trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes.
Están en la pista principal las competidoras de la octava y última carrera. Handicap inferior para hembras. No corre la número 3 Coronada Star. No corre la número 5 Secretaria. Y va en descarte para las apuestas la número 1 Espléndida. Que irá con la monta de Juan Figueredo, 58 kilos. La número 2 es Primer Bello, César Mora, 56 kilos. La número 4 La Chuchi, Marco Rivas, 53 kilos. La número 6 Pingaza, José Romero, 56 kilos. Y la número 7 Otra Luna, Marco Mesa, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista. La número 6, Pingaza. Le toma cuerpo y medio de ventaja. La número 7, Otra Luna. Tercero se desempeña la número 2. Primer Bello en la cuarta ubicación lo hace la número 1, Espléndida. Cierra la marcha la número 4. La Chuchi. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 6, Pingaza, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Otra Luna. Tercero se desempeña por dentro la número 2. Primer Bello en la cuarta ubicación lo hace la número 1, Espléndida. Cierra la marcha el 4.
La Chuchi y las competidoras de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 6, Pingaza, intenta la disparada, lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, Otra Luna. Tercera por dentro se desempeña la competidora número 2, Primer Beso. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La competidora número 6, Pingaza, corre con pequeña ventaja sobre la número 7, Otra Luna. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 2, Primer Beso. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La número 7, Otra Luna, pequeña ventaja sobre la número 1, Espléndida, que pasa comandando las acciones. Pocos metros para el disco. El 1, Espléndida y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, terceros 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 1, Espléndida. Segunda la número 7, Otra Luna. Tercera la número 2, Primer Bello. Cuarta la número 4, La Chuchi. Quinta y última la número 6, Pingaza. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos 42 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Segunda al tercero, varios cuerpos. Dividendos de la número 7, Otra Luna, vacante ganador. La llave directa 7-2, 480.700 guaraníes. Trifecta 724, 125.000 guaraníes. Duplo 1-7, 2 aciertos, 2.422.000 guaraníes. Triple que finalizaba A. Quedado vacante en los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista. La número 6, Pingaza. Le toma cuerpo y medio de ventaja. La número 7, Otra Luna. Tercero se desempeña la número 2, Primer Bello. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Espléndida. Cierra la marcha la número 4, La Chuchi. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 6, Pingaza, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Otra Luna. Tercero se desempeña por dentro la número 2, Primer Bello. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Espléndida. Cierra la marcha el 4, La Chuchi. Las competidoras de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 6, Pingaza, intenta la disparada, lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, Otra Luna. Tercera por dentro se desempeña la competidora número 2, Primer Bello. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La competidora número 6, Pingaza, corre con pequeña ventaja sobre la número 7, Otra Luna. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 2, Primer Bello. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La número 7, Otra Luna, pequeña ventaja sobre la número 1, Espléndida, que pasa comandando las acciones. Pocos metros para el disco. El 1, Espléndida y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 2 y cruzaron el disco.